Señor bendiga a la iglesia. Estemos de pie, por favor. Mateo, capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Hagamos la lectura de este pasaje bíblico, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventuranza. La voz en hebreo bíblico es Ashre. Bienaventurado, feliz. De manera básica, el adjetivo Ashre denota prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. En la mayoría de los pasajes en los cuales aparece el vocablo Ashre en hebreo bíblico, se refiere a Dios como el que otorga esos favores, otorga esas bendiciones, otorga esa bienaventuranza, otorga esa felicidad. Por ejemplo, Deuteronomio 33, 29 nos dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? En este pasaje, Deuteronomio 33, 29, a Israel el Señor le dice: bienaventurado tú, oh Israel. Así que vamos a quedarnos un rato aquí en el por qué el Señor llama a Israel bienaventurado. Yo sé que hay algunos que no les gusta que se haga historia bíblica, pero si no hacemos historia bíblica no podemos entender el Nuevo Testamento. De todos los pueblos antiguos, ¿a qué pueblo escogió el Señor? A Israel. El simple hecho de que el Señor pensó en Israel, lo seleccionó, lo escogió, es una bienaventuranza. Que el Señor esté contigo y esté conmigo, nos haya llamado, es una bienaventuranza, sin importar la circunstancia particular o familiar que hayamos vivido o que estemos viviendo. No importa lo que yo esté viviendo, importa el hecho de que el Señor ha puesto su mirada sobre mi vida y que ha extendido su diestra hacia mí. Eso a mí me hace bienaventurado, me hace feliz, porque mi felicidad no depende de tener o poseer o viajar. Mi felicidad, mi bienaventuranza depende del hecho de que en Cristo Jesús soy salvo, porque de morir hoy, de morir ahora, sé que vería el rostro de mi Salvador, de mi Señor. La bienaventuranza del cristiano tiene parte en esta vida, en este peregrinaje y en la vida venidera. Ahora, compara la vida venidera, la vida eterna, con la vida que estás viviendo. Como siempre me lo han dicho y como yo lo digo, que son 80 años de vida, 90, 120 años de vida, comparado con la eternidad. La diferencia es tan abismal que es incalculable. Así que lo que suframos en esta vida no es comparable con el bien de Jehová en el cielo de gloria. Pero también te quiero decir que en esta vida, a cada uno de los hijos del Señor, el Señor extiende su diestra. Él está contigo, Él está conmigo. ¿Qué más podemos pedir? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es nuestra bienaventuranza. La bienaventuranza no es nada parecido a no quiero tener problemas. El no tener problemas no es sinónimo de bienaventuranza. La bienaventuranza es el hecho de que Jehová está contigo. Amén. Así que si el Señor está contigo, eres una bienaventurada, eres un bienaventurado. Hay una parte del lenguaje nuestro cotidiano que tenemos que echar a la basura, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque ese por qué es molestoso, es reiterativo y no es del agrado de Jehová.
si preguntas por qué me pasa esto malo, pregunta también, ¿y por qué el Señor está conmigo? Deberías preguntar también lo mismo. De todos los pueblos antiguos, y vaya que lo sabía, Egipto, Asiria, Siria, los pueblos mesopotámicos, los pueblos del desierto, los pueblos de la llanura de Sinar, los pueblos de la serranía, los pueblos de la montaña. Había civilizaciones que en número de soldados superaban a Israel. Había civilizaciones que en avance tecnológico aventajaban a Israel. Había pueblos antiquísimos que superaban en todo a Israel. A Dios le plació escogernos a ellos. Y cuando el Señor extiende un favor hacia alguien, ese alguien es bienaventurado, sin importar lo que ocurra. Importa que el Señor está con esa persona, está contigo. Alabados al Señor. Que nadie me diga, que nadie te diga que la bienaventuranza se mide en términos del dinero que llegamos a tener. No, eso no es bienaventuranza. No lo es. La bienaventuranza es la presencia divina del poder de Dios por su Espíritu Santo en nuestra vida y alrededor nuestro. Así que yo soy bienaventurado a pesar del ataque arretero, a pesar de la campaña de descrédito, a pesar del menosprecio, a pesar de todo lo negativo en lo cual podamos pensar. Somos bienaventurados porque el Señor está con nosotros. De vuelta a Israel. El Señor no escogió a Babilonia, no escogió a Medo-Persia, no escogió a los pueblos de la serranía, a los pueblos de la montaña. No, el Señor se fijó en un pueblo el más insignificante. Tenga la gentileza de abrir su Biblia en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6. El hermano nos lo va a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Siga leyendo, hermano, ahora viene lo mejor. Presta atención. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así es que la Biblia nos enrostra, nos recuerda o nos enseña que la escogencia de Israel no se debió a la grandeza de ese pueblo, no lo era. No se debió a la fortaleza de ese pueblo, no eran fuertes. No se debió a nada, sino al hecho de que le plació al Señor escogerlos. Los escogió, los seleccionó, y dice la Biblia de una manera bien enfática, al más insignificante de todos los pueblos. Por eso, en el capítulo 3, versículo 29 de Deuteronomio, la Biblia dice: bienaventurado tú, oh Israel. La bienaventuranza de Israel fue que Jehová los escogió, no mereciéndolo. Siendo indignos, el Señor los llamó. Siendo débiles, el Señor los llamó. Siendo no inteligentes, el Señor los llamó. La escogencia de Jehová no tuvo como fundamento ninguna virtud de Israel, sino el hecho de que por amor de sí mismo, por el afecto de su voluntad, los llamó, los escogió. ¿Qué propósito tuvo el Señor en llamar a Israel? Cuando el Señor llama a Israel, no solo pensaba en Israel, no, estaba pensando en toda la humanidad. A la larga, el Señor llama a Israel para que a través de ellos el Señor pudiese reconciliarse con el resto de la humanidad. Un pueblo bien insignificante, el más insignificante de todos, fue el instrumento de justicia que Dios llamó. Cuando el Señor los llamó, quería reconciliarse con todos los demás. Israel falló en el intento, en el propósito de esta meta del Señor, de reconciliarse con los demás. Yo leo al profeta Jeremías y entiendo que el Señor llamó a Israel para que
Israel le fuera al Señor por honra, por prestigio, por fama, para que los demás se acercaran al Señor. Pero no, Israel no entendió el propósito, no lo comprendió, no lo entendió. Y lo que hubo fue orgullo nacional. Somos el pueblo de Israel, pero no entendieron para qué los llamó. Porque cuando el Señor llama a alguien, lo llama con propósito. No tú, no yo. El Señor siempre todo lo hace con propósito. Y tu vida tiene un propósito. Alabado sea el Señor. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Vamos a Romanos. Romanos 11:25. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Reitero el 25: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿A quién se dirige Pablo cuando dice para que vosotros no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Se dirige a una iglesia que él nunca había visitado. Escribe Romanos a una iglesia, la iglesia en Roma, iglesia que él todavía no había visitado en el momento de escribir y enviar esta epístola. Así que está hablándole a quiénes, a judíos o a gentiles. A gentiles. A gentiles. Y la frase, la cláusula que sobresalta aquí es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El Señor no ha desechado por completo a Israel, sino que en parte lo hizo con un propósito santo. La decisión del Señor cuando el hombre peca en el huerto de la delicia no fue abandonarlo, sino que puso querubines para que lo expulsara, para que el hombre no tomase de donde no tenía que haber tomado. Así que lo expulsó, le cerró el huerto de la delicia, huerto del Edén, con un propósito. Cuando el Señor hizo semejante cosa, estaba haciendo misericordia, estaba extendiendo un favor a la humanidad, porque en Ish y en Isha, Adán y Eva, estaba viendo el resto de la humanidad. Recuerden que el Señor no es como nosotros, que si no vemos, no creemos. Él todo lo ve. Lo que tú llamas futuro, Él lo llama de esa manera, porque Él es Dios del pasado, del presente y del futuro. Él no está sujeto al tiempo, al contrario, el tiempo es un siervo en la mano del Señor. Y al final usted sabe que el tiempo que Él creó a partir del pecado de Ish y de Isha, al final de los tiempos, el tiempo desaparece y le da curso a la eternidad. Alabados al Señor. Así es que, a propósito, tenemos en la palabra Génesis 3:15, pacto edénico, en virtud del cual el Señor promete redención, no solamente a la facción judía, sino a todos. Cuando el Señor da la palabra, cuando se dio Génesis 3:15, no había una temprana distinción entre judíos y no judíos. Semejante cosa no existía. Así que anticipadamente el Señor habla a la humanidad acerca de su propósito, acerca de su plan de reconciliarse con el mundo. Vengamos ahora al Nuevo Testamento. El Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fue enviado a gentiles. Y los únicos gentiles que alcanzaron esta bendición fueron gentiles enviados por el Padre. Y el Hijo Jesús lo entendió. Por ejemplo, el centurión. Por ejemplo, la mujer sirofenicia. ¿Qué dice la palabra? Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y respondiendo el pueblo, la verdad es que el pueblo no respondió. Es una manera judía de decir las cosas. Aquí el pueblo se refiere a los representantes del pueblo. ¿Quiénes eran los representantes del pueblo en ese momento? Jesús predicando, Jesús yendo a el juicio judío y luego el juicio romano ante Poncio Pilato. Ese era el momento.
No había dormido, no había comido, no había bebido nada. La victoria lo tuvo previo en Getsemaní, orando y orando y orando y orando. Los representantes del pueblo eran el sumo sacerdote, Anás y Caifás, yerno y suegro, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, los miembros del Sanedrín, eran los representantes máximos del pueblo. Así que cuando leemos, y todo el pueblo dijo, el pueblo no lo repitió, fueron ellos. Y el pueblo estuvo de acuerdo con ellos. Amenazaron con semejante declaración a Poncio Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues le comento que esta fue una profecía que se ha venido cumpliendo a lo largo y ancho de la historia sobre el pueblo de Israel. Semejante autoprofecía, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se ha venido cumpliendo. Piense en la historia de Israel, antigua y contemporánea, y verá que los enemigos siempre se le han multiplicado, y verá que el Señor siempre ha tenido la mano puesta sobre ellos. El Señor los ha castigado. Aunque a usted no le guste que yo diga castigo, castigo. El Señor castiga a quien toma por hijo. A quien ama, el Señor fustiga. Porque el buen padre castiga, el mal padre se olvida. Lea el capítulo 12 del libro de Hebreos y entienda lo que el Señor hace con aquel que se está por hijo. Cuando el Señor escuchó lo que dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se hicieron responsables. Y yo reitero, leo la historia de Israel y veo una subyugación terrible. Asiria, capital Nínive; a Israel, capital Samaria. Nuevo imperio babilónico a la cabeza de Nabucodonosor, acosando, llevando cautivo a Judea, capital Jerusalén. Al final de los 70 años, cuando se cumplieron los 70 años de los cuales habla el capítulo 25 y 29 del profeta Jeremías y el capítulo 9 del profeta Daniel, ellos regresaron y hubo acosadores, Sanbalat y otros que los acosaron. Y la historia viene más a nuestro tiempo y encontramos una subjugación de musulmanes del Imperio Británico y más para acá, 1945, 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. El nazismo los fustigó, los llevó casi al exterminio, el Holocausto. Y de allá para acá, si hay un pueblo que tiene enemigos, es el viejo Israel. El pueblo escogido, seleccionado, apartado por Dios para que a través de él nuestro Padre se reconciliara con el mundo, falló. Así es que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando el Señor escucha la declaración, Él se vuelve al gentil. Recuerde, Él fue enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue obediente hasta la muerte, enseña Filipenses capítulo 2. Pero ante semejante rechazo, Él se volvió hacia el pueblo gentil. Ahí empieza la iglesia, el rechazo público del cual fue víctima Jesucristo por parte del pueblo al cual fue enviado. Y ahí se cumple la palabra, profundidad de la sabiduría de Dios, que produjo endurecimiento en parte en Israel para que el otro pueblo, el pueblo gentil, entrase en la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Pero eso es historia. El mensaje de hoy tiene que ver contigo y conmigo, pero yo no puedo hablar de eso si no hablo de esto. Yo no soy los pastores que hablan y hablan, me toca explicar la palabra del Señor. Ah, mi hermano, mi esposo me lleva a la casa, eres bienaventurado porque Cristo está contigo, sin importar el burdo esposo que tienes. Ay, Señor, mi esposa me pone la vida en tiritas.
Eres bienaventurado porque a pesar de las tiritas de tu vida, el Señor está contigo. Mis hijos que están en rebeldía abierta, pero eres bienaventurado porque el Señor está contigo. Me echaron del trabajo, pero el Señor está contigo, por lo tanto eres bienaventurado. Estoy enfermo, el Señor está contigo, por ende eres bienaventurada. La persona bienaventurada no siempre goza de una situación feliz. Porque los pesares, los dolores, siguen a todos los hijos de Dios en este peregrinar en esta tierra. Sin excepción. En usted un color, en mí de otro color. En usted una textura, en mí de otra textura. En ti de una manera, en mí de otra manera. Pero como dice el libro de Hechos, porque todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. Unos de una manera, la parte económica, otros de otra manera, la parte física, otros de otra manera, la familia que los odia, que los detesta. Y en fin, todos vamos pasando por este valle de sombra de muerte. Cristiano que no tiene prueba no es cristiano. No lo es. Job 5, versículos 7 y 18 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Lo dice la palabra, no lo dice este pastor, lo dice la palabra. Y yo creo la palabra, yo no te creo a ti, yo le creo a la palabra. Gracias, Señor. Vamos al capítulo 12 de Hebreos, vamos a leerlo. 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Repitan conmigo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El término bastardo, que ya no se usa en el lenguaje, en el español común y corriente, bíblicamente hablando se refiere a alguien que estando en una casa no tiene derecho a recibir nada de la herencia del Padre. Espiritualmente hablando, un bastardo es uno que no ha nacido de nuevo, o alguien que nació de nuevo y se apartó del camino que conduce a la vida eterna, y es esclavo del pecado. Y el esclavo no hereda, es el hijo el que hereda. Alabados al Señor. Entonces, leyendo a Job, Elifaz, uno de los amigos de Job, Elifaz, no quiso decir que la condición de Job era en sí feliz. No lo quiso decir. ¿A qué se refiere Elifaz? Que el Señor estaba preocupado por Job, su mano estaba sobre Job, estaba interesado en Job, tenía Job en la mano, y que por eso era bienaventurado. Su situación era feliz. ¿Saben por qué? Porque el resultado habría de ser bueno, y eso ocurre cuando uno permanece en las manos del Señor. Estábamos alabando, yo me senté allá y me quise esconder. Un momento quise estar en otra parte solo, pero allá estaba. ¿Y saben lo que me recordaron? Me recordaron una palabra fuerte. El Señor me decía, me recordaba algo que me dijo: ocúpate de mis asuntos. ¿Y por qué me estaba diciendo el Señor allá cerca de Marcos, Arévalo, ocúpate de mis asuntos? Eso me lo dijo hace mucho tiempo antes de empezar la obra. Ocúpate de mis asuntos. Porque cuando uno se ocupa de los asuntos del Señor, ipso facto, el Señor está ocupado
de cada uno de nuestros asuntos. Amén. Alabado sea el Señor, sin excepción. Se ocupa de la familia, se ocupa del trabajo, se ocupa de los enemigos, se ocupa de tus quereres, se ocupa del palpitar de tu corazón, todo lo que tú necesitas y más, el Señor lo sabe. Así que ocuparse de los asuntos del Señor es decir, el Señor está ocupándose de mis asuntos. Entonces, ser bienaventurado ante Dios puede que no siempre tenga relación con las situaciones sociales o personales o familiares que hoy en día se consideran necesarias para alcanzar la felicidad. Por eso, abiertamente rechazo la actitud de cualquier líder, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier concilio que quiera decirle a la sociedad contemporánea que en Cristo no hay problemas. Y lo que quieren decir con esa falacia, mentira, no es sino que cuando tú llegas a los pies de Cristo, todos tus líos acaban. Mentira, mentira. En el mundo tendréis aflicción, tened fe. Yo he vencido el mundo, es la promesa que el Evangelio de Juan el Señor nos trae. En el mundo tendréis aflicción. ¿Será que esa parte de la Biblia la borraron, la cortaron, la cercenaron y la arrojaron al muladar? El Señor promete estar conmigo, pero no en ningún momento me ha dicho a mí que yo no voy a tener dificultades. Al contrario, una madrugadita de esas de grata recordación, ¿sabes qué me dijeron? De ti no demando sacrificio que no te cueste. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Quejarme? No. Gracias, Señor, tú eres el que manda, tú eres el dador de la vida. Compraste mi vida, eres el dueño, el poseedor, el propietario. Haz con ella lo que quieras. Porque lo que tú quieres conmigo es lo mejor, tiene el sello de la perfección. Por eso hay que entregarle la vida al Señor, cueste lo que cueste, sin reservas. Sin reservas. Mira, tu esposo no te ama tanto como Jesús te ama. Tu esposa no te ama a amar nunca como Jesús te ha amado. Tus hijos no pueden amarte como Jesús te ama. Tú no puedes amar a tus hijos como Jesús los ama a ellos. Su amor es perfecto, insondable, inconmensurable, eterno, inefable, y nos alcanza para todas las cosas. Vengamos al Nuevo Testamento. La palabra es Macarios, del verbo macarizo, que ambas palabras tienen una raíz mac, M-A-K, que significa grande, largo. Vamos a leer Lucas 1:48, hermano. Amén. Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vamos, allá aparece en los manuscritos antiguos griegos aparece el término Macarios. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Alabado. Sí que lo es. Sí que lo es. Sí que lo es. Vea, hermano, el Señor revela lo que Él quiere revelar. Pero más, la diferencia es abismal. Mucho más son las cosas de las cuales el Señor nos ha librado y guardado de aquellas que sí conocemos, de las cuales fuimos librados. De lazos de muerte te ha librado el Señor. De emboscadas te ha librado el Señor. De hoyos cavados contra tu vida te ha guardado el Señor. De lazos tendidos a tus pies para que caigas te ha guardado el Señor. De red de cazador te ha guardado el Señor. De infecciones terribles te ha guardado el Señor. De ti mismo te ha guardado el Señor, porque a veces has querido tomar decisiones y el Señor te ha impedido. Así que sí somos bienaventurados. ¿De qué no tengo plata? ¿Eres bienaventurado? ¿Acaso la bienaventuranza? ¿Hasta dónde llega tu dinero? Dime, contéstame, ¿hasta dónde llega tu plata? Hasta el féretro, hasta la caja mortuoria, hasta el ataúd.
De ahí no pasa el dinero. No pasa de aquí. Las posesiones, el carro, la finca, media Barranquilla, un cuarto de Colombia, la totalidad del océano Atlántico, nada de eso vas a meter en la caja mortuoria. Lo que Dios te da, disfrútalo y dale gracias, porque el Altísimo, a Él le place bendecirte. ¿Por qué el salmista dice en el Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Esa es la delicia nuestra, ese es el deleite nuestro en el Señor, en el Señor. Pero olvídese a aquel que busca las riquezas por las riquezas mismas, que ahí va a encontrar felicidad. Porque cuando estas se acaben, ¿en qué vas a quedar tú? ¿En qué vas a quedar? ¿En qué vas a quedar? Gracias, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Una vez, si usted dirá, el hermano siempre dice lo mismo, pero es que me toca decirte, ¿no? Porque tú no lo crees. Eres terco, obstinado, a veces atrancado por fuera y cerrado por dentro. Obstinadísimo en no creerle al Señor. Por ahí me sacaron una pistola y me amenazaron. Y el hombre más de 30 veces se le encasquilló la pistola. Marta, que tiene un esposo que se llama Holberg, que trabajó en la CIE, que es abogado hoy en día, cuando supo vino aquí a decirle, usted no sabe de esa pistola, yo sé que usted no sabe de eso, dígame, descríbame la pistola. Y se la describí. ¿Y sabes lo que dijo Holberg ahí? Le dijo, pastor, entonces el milagro es mayor porque esa pistola nunca se encasquilla. Y cuando yo arranco para mi trabajo después del almorzar, que Josefina no quería que yo fuera a almorzar, escucho la dulce voz del Señor que me dijo, te lo permití para que sepas que yo estoy contigo. Pero no, usted está con sus amigos, con los amigotes. ¿Qué hace fulanito por mí? ¿Qué hace fulanita por mí? Fulanito y fulanito no son nada ante el Señor. Los pobres en espíritu. En la costa tenemos un dicho, hombre, ese hombre es pobre de espíritu, queriendo decir, ese está achantado, no trabaja. La silla en la cual se siente es parte de extensión de su anatomía, no sirve para nada. Pero la expresión costeña popular de pobre de espíritu no es esto de pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es dependencia total de Dios. Y ahí no hay motivo para la vergüenza, sino para que nuestra alma se goce, se regocije en su presencia. La fraseología del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto revela la frecuencia con la cual el pueblo verdadero de Dios se designa como los pobres, o sea, los oprimidos, los afligidos, los perseguidos, los miserables, los necesitados. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Repita, eso está hermosísimo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Alabado sea el Señor. Isaías 41, 17. Isaías 41, 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Alabado sea el Señor. Dudar que el Señor no está conmigo es pecar groseramente contra el Señor. Él siempre ha estado conmigo. La reflexión que a mí me pusieron a hacer hace mucho tiempo es esta. Bueno, si en los días, en mi caso particular, en los 29 años de vida palaciega egipcia, el Señor me guardó, no estando en su pacto, ahora que he nacido de nuevo por su santa voluntad, ¿cómo que el Señor va a extender su diestra a favor de mí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en propiciación por todos nosotros, ¿acaso no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Joven fui envejecido,
y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, verso 25. Promesas del Señor para nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Salmo 23, el que muchos choferes de buses y de taxi y dueños de tienda colocan sin creer, como un amuleto. Pero la realidad del Salmo 23 es que el Señor es nuestro buen pastor y su vida ya dio por nosotros sus ovejas. ¿Cuál es la explicación entonces a esta cita? Por lo general, son los pobres de este mundo los que son ricos en fe. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vamos a 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 2:9, ¿qué nos enseña? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Alabado sea el Señor. Ahora, por un lado, por lo general, son los pobres de este mundo los que son llamados ricos en fe. Por otro lado, a menudo los impíos son los que prosperan en este mundo. Yo leo el libro de Proverbios y Proverbios me enseña un montón de cosas. Recuerdo una, que no me maraville que el camino del impío sea prosperado aquí. Que no me sorprenda, que no me maraville que el camino del impío sea prosperado en esta vida. Y esa prosperidad se refiere a obtención de bienes. Que no me maraville. Que mira a alguien que blasfema el nombre de nuestro Señor y a la vez me fije en el detalle de que esa persona le entra más y más dinero y tiene más y más posesiones. No me debo maravillar de semejante cosa, ni quejarme como algunos dicen. Ay, ¿este qué, Señor? ¿Y yo qué? ¿Acaso no soy tu hijo? Cuando uno hace este comentario, uno insulta al Espíritu Santo. Le dice incapaz, irresponsable, que prosperas aquel que no te alaba y a mí no me prosperas y yo sí te alabo. Eso es decirle al Señor, en pocas palabras, un insulto, insultarlo. Salmo 73, 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Y qué? Cuando el Señor le habla a los discípulos y a la multitud, trae una enseñanza que para muchos es una alegoría. Para mí no. Es un ejemplo. El rico y el pobre. A este le fueron dados sus bienes en vida, a aquel no. El uno mendigaba al frente del palacio del ricachón. El ricachón nunca pensó en la eternidad. El ricachón no tuvo misericordia del pobre que estaba al frente de su casa. Y pasó un tiempo, dice Jesús, y los dos mueren. Uno va al seno de Abraham, el pobre. La expresión seno de Abraham se refiere a que antes de la resurrección de Cristo, todas las almas que morían iban al fondo de la tierra. Pero ahí había una división. La expresión, el seno de Abraham, se refiere a un lugar en el cual las almas pías, arrepentidas en vida, iban en un reposo esperando la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere, Él va a lo profundo de la tierra. ¿Y qué hacen? Entre otras cosas, ese ramillete de almas que siglo tras siglo se acumularon allá en el famoso seno de Abraham, Él los sacó. Recuerde que a la resurrección del Señor, en la resurrección, muerte y resurrección, ocurrieron cosas sobrenaturales. La tierra tembló.
en Jerusalén. Tumbas se abrieron y gente que había muerto, los que estaban vivos en Jerusalén, los vieron andar, caminar por las calles de Jerusalén. Todo se puso negro, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Así que ellos hoy no están en el seno de Abraham, no, estuvieron hasta que Cristo muere y baja y sube. ¿Dónde están esas almas? En el paraíso, en la gozosísima presencia del Señor, esperando de manera bienaventurada que se dé la resurrección para recibir un cuerpo espiritual, un cuerpo lleno de luz. Alabados al Señor. A su nombre. Gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Qué dice? Habla de dos cosas. Habla de los muertos en Cristo. Las tumbas se van a abrir, los muertos en Cristo resucitarán. O sea, en pocas palabras, el Señor nos está diciendo: los pobres en espíritu accederán en el encuentro en las nubes con el Señor. Los que murieron se levantarán primero, luego en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén vivos en el momento del rapto subirán, y los dos grupos subirán en uno solo en el encuentro en las nubes con el Señor. Recuerde que en la primera resurrección el Señor no toca, sus pies no tocan la tierra, no la tocan. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Se menciona a los pobres y a los necesitados con frecuencia, sin haber evidencia de la parte económica. Así que si un pastor, un líder, presidente de concilio, un bebé, y en ese momento tengo unos zapatos tenis sucios, un jean o un drill y un suéter, no me tiene por qué mirar de pies a cabeza como lo hace así, ni tiene por qué decir: un príncipe de Jehová se viste como rey. No tiene por qué decir: yo no lo voy a aceptar, porque si me lo dice, le digo: si el rey de reyes anduvo como anduvo, tú que eres príncipe, ¿por qué no andas como anduvo el rey? Alabados al Señor. Aman las invitaciones a los hoteles 16 estrellas. No, eso no existe, estoy exagerando. Es una hipérbole. Aman ser mencionados por políticos de turno. Aman las primeras sillas. ¿A quién les recuerdo? A los fariseos. Los que hacían largas oraciones en público y el rostro demudado. Hipócritas. Y tampoco es necesario que nosotros vayamos a buscar a alguien que dice, que tiene el remoquete, el alias, el sobrenombre de cristiano evangélico, y lo encontremos en un bar de un hotel tomando whisky on the rocks, whisky en las rocas, y que el hermano tenemos necesidad de ver que el hermano allí dice: oye, pero ustedes estaban en una campaña, estaban predicando la palabra, ¿cómo ustedes van a tomar trago? Y el uno dice al otro: échame más que está bueno. Y moviendo el vaso dice: gracias, Señor, gracias. Esto todo el mundo lo entiende. Esto necesita profundidad espiritual para que entienda. ¿Qué voy a entender yo esa profundidad espiritual ni que 8 cuartos? ¡No, Señor! Profundidad espiritual, claro, en cierta parte tiene razón. Profundidad infernal. Vea, hermano, el cristiano evangélico no necesita ni cerveza ni trago. Es que el cristiano necesita un trago. Arrepiéntase. El gozo del Señor es mi fortaleza, hermano, porque estoy pasando la seca y la meca. No importa, eres bienaventurado. Hermana, eres bienaventurada. ¿Cuándo vas a aterrizar y vas a terminar creyendo? Eres bienaventurada. Eres bienaventurado. No por lo que tienes, sino porque el Señor simplemente está contigo. Él está contigo. El Señor está contigo. Eres bienaventurado. El Señor está con ustedes. Son bienaventurados.
Tener en nuestra plena conciencia que dependemos para todo del Señor. Si el orgulloso todavía está intacto, no ha muerto al viejo hombre, a su vieja naturaleza adánica, no ha muerto y se cree como todavía en capacidad, pero el que ha muerto a sí mismo y vive para Cristo entiende que el hablar es una misericordia del Señor, el predicar un bien inmerecido, el trabajar no lo merecemos, que para todas las cosas el Señor siempre ha provisto su bien, su bienaventuranza para cada uno de nosotros. Este sentimiento de que ante Dios estamos carentes de todo se encuentra en la base de la excelencia espiritual. Sin esta convicción de que no tenemos, sin esta convicción, hermano, no vamos a acceder a la bendición de Jehová. Así que pobre en espíritu significa: soy débil, soy ignorante y soy incapaz. Y así me presento ante el Señor, ante mi Señor, pidiendo sus favores, sus bendiciones, su diestra extendida para mí, porque por sí mismo yo nada puedo hacer. Nunca he podido hacer nada, jamás podré hacer nada a menos que el Señor extienda su mano para mí. Por eso, cuando nos levantemos, en lugar de tener, a veces uno se levanta con la boca amarga, no por no haber comido y por haber estado durmiendo, sino por otras cosas. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantamos es darle gracias al Señor. Y tú dices: ¿y por qué me toca darle gracias al Señor? Por tu vida. Tú naciste no por voluntad de papi o mami, sino porque Dios quiso que tú nacieras a través de tus padres. Gracias por lo que tienes. Dale gracias por lo que el Señor te da. Pero por encima de todo, gracias porque tú eres templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, de la gracia divina, mora en ti, reproduciendo la vida abundante de Cristo, recordándote las cosas, ayudándote, exhortándote, enseñándote, consolándote, edificándote. Alabado sea el Señor, a su nombre. Así que yo no sé si usted, pero yo soy pobre en espíritu, dependo del Señor y no me avergüenzo de semejante cosa. No me avergüenzo. El Señor no espera de ninguno de nosotros, no espera de nosotros nada, como si fuera el precio, el pago de su misericordia para nosotros, los dones de la salvación. No, Señor. Ante el Señor yo soy alguien que carece de todo. Y lo que tengo, la familia, me la regaló el Señor. Mi profesión, mi oficio, me lo regaló el Señor. La salud, me la regaló el Señor. En esta iglesia me puso el Señor cuando me dijo: basta ya de llorar por la iglesia, más bien empieza a llorar por la iglesia que yo ya te di. No hay vergüenza para nada, y deseo que usted, el Señor lo prospere, que te dé graneros, que te dé fincas, que te dé con propósito vehículos, que te dé todo lo que el Señor sabe que tú vas a necesitar y usar para su misericordia. Que te lo dé todo. No importa que a mí no me dé nada, si no hay problema, no importa. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Yo me enriquezco con la plenitud de Cristo Jesús, mi Señor. Job 33. Una vez me dijeron, en medio de una dificultad que yo pasaba, hermana Ives, una vez me dijeron: lee el último capítulo del libro de Job, porque el libro de Job estaría incompleto sin ese último capítulo. Léelo. ¿Sabes qué me estaban diciendo? Anímate, que eso no va a durar toda la vida. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios revivirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Alabados al Señor. Cuando nos
damos cuenta cuando echamos de ver, cuando nos fijamos y aceptamos que en sí mismos somos insuficientes para con Dios, cuando llegamos a Dios como si nada tuviéramos, cuando dependemos de su propósito, de su compasión, de su misericordia, de su favor, de su diestra extendida, entonces el reino de los cielos es nuestro. Es nuestro. Alabados al Señor. Te repito, cuando nos damos cuenta y aceptamos que en sí mismos somos insuficientes, yo soy insuficiente y levanto mi diestra, soy insuficiente en sí mismo, por mí mismo soy insuficiente. Si el Señor no estuviera conmigo estaría muerto ya, no podría hacer nada. Soy insuficiente y me gozo que su suficiencia se perfecciona en mi insuficiencia, y su poder en mi debilidad, y su sabiduría en mi grasa ignorancia. Porque ¿qué es lo que conocemos nosotros comparado con todo lo que desconocemos? Nada. Menos que un granito de arena allá en Puerto Colombia. Humillándonos delante del Señor en quebranto para que Dios siga sustentándonos con su justicia. Gracias, Señor. Yo leo el Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.